Roberto Rodríguez nace en Misantla, Veracruz, donde realiza sus primeros estudios. En 1978 emigra a la ciudad de Jalapa sin tener una idea clara de su vocación. Y no es hasta que ingresa a la Facultad de Artes Plásticas de nuestra casa de estudios que descubre su vocación artística. Me inicio realmente en las artes hasta que entro a la Facultad de Artes Plásticas para estudiar escultura. Aunque había antecedentes desde que era niño, porque me gustaba mucho jugar con cosas que para mí eran juego y no escultura o no era arte, según yo. Entonces de niño me gustaba mucho dibujar, crear mis propios juguetes, hacía yo esculturas, pero para mí eran realmente cosas para jugar y para entretenerme, porque era lo que más me gustaba hacer. Definitivamente eso fue en mi infancia, durante la primaria, secundaria, y entonces ya cuando entré a la facultad es cuando ya lo hice de una manera pensando en que era algo de artes. En la facultad cuando entré, pues llevábamos un plan de estudios que en esa época se hacía dibujo, pintura, se llevaba fotografía, litografía, serigrafía. Todas las materias esas las teníamos que cursar en cada taller. Llevábamos un mes primero, cada taller, y ya después, porque eso fue en el propedéutico, durante la carrera ya era cada 6 meses, estábamos en un taller. Sin embargo, llevábamos pintura, llevábamos dibujo, historia del arte. Cuando estuve en la facultad, definitivamente yo no sabía que la escultura para mí era lo principal o lo más adecuado para mí. Al estar en los talleres, como pasé por pintura, dibujo, litografía, serigrafía, fotografía, cerámica, entonces pasé por todos los talleres porque era ese plan de estudios, había que estar por todos esos talleres. Pero estando ya en esos talleres en la facultad, entonces al empezar a trabajar escultura me di cuenta que la escultura era mi medio idóneo porque era con la cual me podía comunicar mejor. Entendí que tiene uno que dedicarse a escoger algo, que es lo que va más con uno, y fue ahí estando en la escuela cuando me incliné hacia la escultura, al probar primero con el barro, después hacer vaciados en cemento, trabajar piedra, madera, y me di cuenta de que lo idóneo para mí era la escultura y por eso fue la decisión, porque era más fácil para mí dedicarme a eso. La mayor parte de la obra de Roberto está realizada en madera, cerámica y papel, el cual fabrica con fibras vegetales. He trabajado en diferentes materiales durante mi carrera. Inicié básicamente en vaciados en cemento cuando estaba en la facultad. Después empecé a trabajar mucho la piedra. Es un material que me gusta mucho trabajar, pero dejé de trabajarlo desde que salí de la facultad. Después la madera, con el que me he quedado muchísimo tiempo. Es un material que he trabajado en diferentes formas, tamaños, y ahora que me reencuentro otra vez con la cerámica. Yo había estudiado en la facultad la cerámica, había trabajado durante mucho tiempo, pero nada más como estudiante. Después de que salí, empecé otra vez con la cerámica porque me habían invitado a trabajar en un taller. Pero ahora trabajo aquí en mi propio taller, la cerámica, que hago en diferentes formatos también y técnicas. He estado trabajando últimamente formas muy orgánicas, es lo abstracto, lo que más me gusta. Trabajo en la técnica de raku, en alta temperatura, algunas piezas he hecho en baja temperatura. Generalmente desarrollo temas y los trabajo durante mucho tiempo aquí en mi taller y con diferentes barros de la región y otras pastas que se piden de otros lados. Hago mis propias preparaciones dependiendo de las necesidades que tenga, depende para qué voy a trabajar, entonces son las pastas las que voy utilizando y voy mezclando. Durante este último tiempo he estado trabajando más la cerámica, porque es una técnica que me interesa mucho, va mucho con mis conceptos y mi forma de trabajar. Es una investigación también porque es muy importante para mí ir conociendo diferentes materiales. Es también irles dando su propia
personalidades, sus propias capacidades de discurso que tienen. Entonces voy aprovechando estas cualidades que tiene cada material, y cada material me enseña diferentes formas de expresarse. Los utilizo incluso para otro material. Le agrego esta cualidad, por ejemplo, de la cerámica, se la agrego a la madera, que normalmente no la tiene, o viceversa, porque si no, siento que se queda limitado con su propio lenguaje nada más, y entonces por eso voy trabajando y voy investigando sobre los diferentes materiales. Para su obra en el modelado de la cerámica, utiliza diferentes tipos de barros o pastas industriales, dependiendo de la obra que pretende crear. Para las piezas de mayor tamaño y resistencia, emplea el barro Zacatecas, que combinado con otros tipos de barros, le proporcionarán color a la pasta. A veces se quiere con determinadas características como texturas y eso, entonces se le agrega también otros barros que contengan, como es el que decía, el Zacatecas. Tiene esta propiedad, aparte de la resistencia que tiene para escultura, por ejemplo. Entonces tiene esa cualidad también de dar una textura. En la región de Jalapa también hay dos tipos de barros, para baja y alta temperatura. Por ejemplo, el de Chavarrillo es muy bueno para hacer incluso hasta racú. Como tiene arena, es un barro bastante bueno, bastante maleable y resistente al cambio de temperatura, cambios fuertes de temperatura. Y hay otro barro de la región que es de San Miguel Aguasuelos, que es un barro que queda al quemarse, queda como muy blanco, como marfil o como un poco crema. Entonces se puede hacer esa mezcla, utilizar diferentes colores y diferentes características. El barro, por ejemplo, de San Miguel Aguasuelos incluso lo utiliza mucho para hacer campanas, y tiene muy bonito sonido, muy metálico, y entonces las características y el color que da también es muy bonito. Es un barro muy plástico, es muy maleable. En el Instituto de Artes Plásticas de nuestra casa de estudios se instalaron dos hornos, uno eléctrico y otro de gas, del cual Roberto nos da sus características en los resultados del horneado. Un horno que es el de gas, que es el que tiene mayor capacidad. En utilizamos, por sus características que tiene, podemos hacer reducción. Cuando hace una reducción va a cambiar los esmaltes, el color, porque al no contar con oxígeno, como la combustión necesita oxígeno, entonces la reducción se realiza en un determinado momento, ya casi para apagarle, y entonces lo que se hace es que cambia las características de los esmaltes. Se vuelve muy interesante porque adquiere diferentes tonalidades, incluso la pasta o los esmaltes. Hay veces que hacemos una tercera quema si es necesario, pero la tercera quema ya es con unos esmaltes que son a menor temperatura, y estos esmaltes los hacemos a baja temperatura, y para esto utilizamos el horno eléctrico, que en ese horno eléctrico va a ser más para que los esmaltes sean más parejos. Eso se utiliza más como para una producción industrial, por decirlo así. Se puede hacer una vajilla, una serie de piezas que necesitamos que tengan el mismo tono todas, que sea muy parejo el esmalte, el color, y entonces en eso utilizamos el eléctrico.